Bueno, ahora veremos distribuciones muestrales con una muestra. Entonces empezamos con el tema de distribuciones muestrales de una media o bien como para una media. En este caso tenemos la fórmula, este es el estadístico para calcular la distribución muestral y en este caso está formado por un promedio o media aritmética, por una media, por una desviación estándar o desviación típica y por el tamaño de la muestra. Bueno, en este caso vamos a hacer uso de esa fórmula en este problema. Y dice el problema: una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración que se distribuye aproximadamente en forma normal con una media de 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Encuentra la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 focos tenga una vida promedio menor a 775 horas. Sacamos los datos y los datos quedó de la siguiente manera. En este caso, por aquí estoy escribiendo que el promedio debe de ser menor a 775. Entonces, ocupando la fórmula del estadístico para una media, tenemos que, sustituyendo los valores, el promedio de 775, la media de 800, la desviación estándar de 40 y el tamaño de la muestra de 16. Si evaluamos esta cantidad, nos da como resultado menos 2.50. En este caso vamos a considerar, siempre que evaluemos un problema como esto, vamos a dejar que el resultado después del punto tenga dos dígitos bien redondeados, ¿sí? Porque lo vamos a ocupar en una tabla. Entonces es necesario que dejen redondeado dos dígitos. Si en este caso la evaluación aquí da menos 2.5, pero para completar los dos dígitos, pues entonces ya quedó como menos 2.50. Entonces se plantea que lo que queremos calcular es la probabilidad de que x sea menor a 775. Con los datos de z hemos sustituido que ahora ya deja de ser x, pero se convierte en z menor a menos 2.50. Si aquí dice menor, aquí también sigue siendo menor, pero ahora con el valor de z. Vamos a necesitar una tabla, se llama tabla de área bajo la curva normal. Este valor de menos 2.5 lo vamos a buscar en la tabla. Entonces los dos primeros valores los vamos a encontrar en la columna amarilla. Buscamos los dos primeros, menos 2.5, y el tercer valor que representa el valor 0 en este ejercicio, lo vamos a buscar en donde se encuentra en la de color azul. Entonces aquí tenemos que el tercer valor es igual a 0, aquí tenemos un 0, entonces hacemos la intersección y en este caso estamos localizando que el valor de 0.062. Entonces tenemos que este resultado es el valor de la probabilidad. Por ejemplo, si en algún momento llegáramos a tener que aquí hubiese quedado menos 2.51, eso quiere decir que íbamos a agarrar menos 2.5 y íbamos a agarrar en la columna de 1. Entonces ahí va a ser el valor que nos estaban pidiendo, pero en este caso, en este momento solamente quedó como el valor de menos 2.5. Así que por lo tanto en esa intersección encontramos que este resultado que tengo por acá es el resultado final y es el valor de la probabilidad. Vemos otro ejemplo. Y aquí en este ejercicio dice que las alturas de 300 estudiantes varones de una universidad están distribuidos con una media de 68 pulgadas y una desviación típica de 3 pulgadas. Si se toman 80 muestras de 25 estudiantes cada una, determine la probabilidad si el promedio se encuentra entre 66.8 y 68.3, o sea que el promedio se encuentra dentro de un intervalo. Bueno, por aquí observamos que los datos, tenemos los datos, nos dieron el problema, pero aquí al promedio lo vamos a dejar representado en forma de intervalo. Entonces que va a ir de 66.8 hasta 68.3.
Entonces ocupamos el estadístico y en el estadístico tenemos la fórmula. Por lo tanto, como voy a tener dos valores de promedio, primero ocupo la de 66.8 y después ocupo la de 68.3. Entonces vamos a tener dos valores para z, z1 y z2. Primero el valor menor y después calculamos el valor mayor. Entonces aquí tenemos el valor ya de z1, en donde estoy sustituyendo el primer valor de 66.8. Y los valores que aquí ya nos da el problema, la evaluamos y dejamos redondeado, en este caso después del punto, a 2 dígitos. Pero como no tiene, en este caso le ponemos el valor de 0 para que ocupe los 2 dígitos que estamos mencionando. Ahora también calculamos el valor de z2, pero ahora el promedio es de 68.3. Si se evalúa, da como resultado 0.50. Entonces lo planteamos y lo que calculábamos desde un principio es la probabilidad de este intervalo con valores de el promedio o con valores de x. Ahora con los valores de z tenemos que el primero me da menos 2.00 y el segundo 0.50 con respecto al valor de z. Estos dos valores los vamos a buscar en la tabla. Entonces, primero localizamos el valor de z2. Voy a localizar con el valor de 0.5 en la columna de 0. Entonces aquí nos dan la cantidad de 0.6915. Después determinamos el otro valor. Y aquí tenemos que es menos 2.0 y el tercer valor como es 0, entonces en la columna de 0 y da 0.0228. En ese orden que lo hemos calculado, primero escribimos la cantidad de 0.6915 menos el otro valor de 0.0228. Esa diferencia va a ser la probabilidad y en este caso nos da un valor de 0.6687. Esta es la probabilidad, en este caso la probabilidad de que se encuentre el promedio entre este intervalo, conociendo que se tomaron muestras, 80 muestras, y cada muestra de 25 estudiantes, de un total de 3.000 estudiantes varones de una universidad. En el segundo problema, ahora dice que debe de ser mayor de 66.4, por lo tanto el promedio ahora es de 66.4. Entonces lo metemos en el estadístico y resulta que el valor al evaluarse me da una cantidad menos 2.67. Ahora este es el que vamos a sustituir en la tabla o lo vamos a localizar en la tabla. Aquí recuerden que después del punto debe quedar redondeados. Por tanto, planteamos, y esto es lo que buscábamos como probabilidad, y después lo vamos a igualar al valor de z. Z dice que es menos 2.67. Entonces, si de un principio dice aquí que es mayor, por lo tanto, entonces aquí también continúa siendo mayor. Bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Cuando nos diga, va a quedar aquí como referencia, cuando nos diga siempre en algún problema, cualquier problema nos diga que el término es mayor, nosotros vamos a escribir 1 menos la probabilidad de que ese valor de z sea menor o igual a menos 2.67. Entonces, por aquí dice mayor, cambiamos el signo y el signo aquí es mayor. Ahora lo contrario a mayor es menor o igual. Entonces permanece la cantidad, pero ahora el sentido. Por lo tanto, aquí siempre que diga mayor, aquí vamos a hacer 1 menos p. Eso es basado a lo que es el teorema de probabilidad más no probabilidad igual con 1, basado a ese teorema visto en el tema de probabilidad. Ahora, bueno, entonces tenemos que localizamos la cantidad de menos 2.67, entonces diríamos que buscamos en menos 2.6 y el tercer valor tiene una terminación en 7 y aquí está el valor de la terminación en 7. Por lo tanto, esa intersección da la cantidad de 0.0038. Entonces lo que vamos a hacer es que había un 1 menos el valor de la tabla y el valor de la tabla, pues entonces tenemos que esa diferencia
me da como resultado la cantidad de 0.9962. Esta cantidad es la probabilidad de que sea, en este caso, mayor a 66.4. Bueno, ahora vemos en el tema de la proporción. Para el tema de la proporción tenemos que en este caso su estadístico está formado de esta manera, en donde el cual nos menciona que tenemos que la primera parte o la P lleva un símbolo en la parte superior y ese símbolo lo hace identificarse para nombrarlo como una proporción, y la P minúscula se va a llamar probabilidad y la Q es la no probabilidad, es decir, que es lo contrario al valor de P. ¿Ok? Y el tamaño de la muestra. Bueno, entonces en este caso se va a aplicar un factor que se le llama factor de corrección. Entonces ese factor de corrección es la cantidad de 1 entre 2 por n, es decir, 0.5 sobre n. Bueno, este factor de corrección se va a agregar al valor de la proporción, ya sea sumando o restando, dependiendo de lo que nos pidan calcular. Aquí se muestra una gráfica en donde nos indica que si la proporción es menor a la cantidad, entonces le voy a restar el factor de corrección. Pero si en este caso dice que la proporción es mayor a la cantidad, y si es mayor, entonces le voy a sumar el factor de corrección. Pero también si tengo que la proporción se encuentra dentro de un intervalo, por lo tanto a la parte inferior se le suma y a la parte superior se le resta el factor de corrección. Entonces esto aquí vamos a tener que ya sea que nos dé como menor, nos dé mayor o nos dé dentro de un intervalo parecido a la distribución muestral para una media, pero solo que en esta ocasión, para el tema de la proporción, requiere de que se aplique un factor de corrección. Bueno, hacemos el primer ejercicio en el tema de la proporción. Dice, se ha determinado que el 60% de los estudiantes de una universidad grande fuman cigarrillos. Se toma una muestra aleatoria de 800 estudiantes. Calcule la probabilidad de que la proporción de la muestra de la gente que fuma cigarrillo sea menor que 0.55. De que sea menor a 0.55. Sacamos nuestros datos y observamos que en este caso la probabilidad es el porcentaje que nos está dando el problema. Entonces la probabilidad es de 0.6. La no probabilidad se considera como lo contrario. Entonces tenemos que, para la no probabilidad, que es el valor de Q, es igual a 1 menos P. Pero P vale 0.6, 1 menos 0.6, entonces aquí tenemos que Q vale 0.4. En este caso tenemos que N es la cantidad de estudiantes o el tamaño de la muestra, y la proporción debe de ser menor a 0.55, es lo que nos está indicando el ejercicio. Bueno, nos basamos al diagrama, y cuando en el problema nos indique que sea menor, entonces en este caso cuando es menor le voy a restar el factor de corrección a la cantidad que nos están considerando. Por lo tanto, eso queda de la siguiente manera, y entonces lo marcamos y dice que la proporción es menor a 0.55. como es menor, le resto el factor y después de evaluar, el 0.55 menos el factor es equivalente a 0.5494. Aquí vamos a estar considerando 4 dígitos, ¿sí? Siempre que hagamos este cálculo vamos a indicarlo o vamos a dejar redondeado con 4 dígitos. Entonces a partir de ese momento podemos ocupar el estadístico. Entonces aquí la P con el símbolo en la parte superior va a tomar el lugar de 0.5494. Es decir, que esto nos quedaría de esta forma. Al evaluarlo, así como están, lo evaluamos y da una cantidad de menos
2.92 que planteado, es decir, que vamos a calcular la proporción del valor que acabamos de corregir. Entonces, en este caso, si eso fue lo que planteamos, ahora con los valores de z me da la cantidad de menos 2.92. Entonces aquí cuando tengamos el símbolo menor, buscamos en la tabla y lo que dé, esa es la probabilidad. Pero cuando diga que es mayor, hacemos 1 menos lo que dé la tabla. Por lo tanto, en este caso vamos a buscar la cantidad de menos 2.92. Entonces por aquí vemos que la primera, en la franja amarilla, tenemos el valor de menos 2.9 en la columna con terminación del 2, entonces 0.0017. Este es el valor de la probabilidad, que si nosotros en este caso nos quisiéramos conocer la probabilidad calculada en porcentaje, pues diríamos que es del 0.17%. Pero bueno, en este caso solamente nos está pidiendo que determinemos la probabilidad. Por lo tanto, este valor de 0.0017 es su valor de la probabilidad. Vamos a ver otro ejemplo donde estemos aplicando cuando ahora en este caso pues tienda a ser mayor o tienda a ser dentro de un intervalo para irlo conociendo. Bueno, en este ejercicio dice que un medicamento para malestar estomacal tiene la advertencia de que algunos usuarios pueden presentar una reacción adversa a él. Más aún, se piensa que alrededor del 3% de los usuarios tienen tal reacción. Si una muestra aleatoria de 150 personas con malestar estomacal usa el medicamento, encuentre la probabilidad de que la proporción de la muestra de los usuarios que realmente presentan una reacción adversa exceda el 4%, es decir, que sea mayor al 4%. Ok, sacamos nuestros datos y aquí lo planteamos en donde que el 3% es el valor de la probabilidad, por lo tanto la probabilidad es igual a 0.03. La no probabilidad aquí está calculado y nos da 0.97. Y bueno, entonces aquí como dice que la proporción exceda, al decir exceder significa que lo estoy considerando como el valor mayor. Bueno, entonces nos basamos a la gráfica y cuando es mayor el factor de corrección se le agrega, se le suma. Por lo tanto, entonces va a quedar ya sustituyendo el 0.04 más 1 entre 2 por el valor de la n, que en este caso n vale 150. Evaluamos todo lo que está aquí, entonces da como resultado 0.0433. Bueno, ocupamos el estadístico, lo sustituimos los valores y da como resultado 0.95. Lo planteamos y al plantearlo lo pasamos a los términos de z. Y en este caso el valor de z lo buscamos en la tabla, pero como aquí dice que es mayor, siempre que diga que es mayor vamos a considerar 1 menos la probabilidad de que sea menor. O sea, vamos a calcular lo contrario. Entonces aquí ponemos 1 menos lo contrario. Cuando el problema diga menor, entonces buscamos en la tabla y ahí queda. Pero si dice que es mayor, buscamos en la tabla, pero entonces escribimos 1 menos el valor de la tabla. Entonces aquí buscamos el valor de la tabla, el valor de 0.95, 0.9. En la columna del 5 tenemos como resultado el valor de 0.8289. Que bueno, ya restándolo con el 1, entonces tenemos como resultado la cantidad de 0.1711. Bueno, entonces este último resultado es el valor de la probabilidad. Ok, entonces en este caso vemos otro ejercicio y aquí en este caso dice: se sabe que la verdadera proporción de los componentes defectuosos fabricados por una firma es del 4% y encuentre la probabilidad de que una muestra aleatoria de tamaño 60 tenga más del 1% pero menos del 5%. Por lo tanto, esto nos va a indicar que vamos a estar usando que la proporción va a estar en forma de un intervalo. Entonces aquí planteamos los datos y aquí está el intervalo de la proporción.
que va a ir desde 0.01 hasta 0.05. Y nos basamos también a la gráfica de la proporción, y cuando están dentro de un intervalo, a la parte inferior se le suma y a la parte superior se le resta el factor de corrección. Agregamos datos y a la primera parte le estamos sumando, a la segunda le estamos restando. Por lo tanto, después de evaluarse, tenemos esto como resultado. Por lo tanto, eso significa que al usar el estadístico tenemos que calcular dos veces el valor de z. Entonces z1 y z2. Entonces el primer valor hace referencia al primer cambio con el factor que nos dio 0.0183. Y el segundo valor es el segundo donde le aplicamos el factor de corrección. Entonces la evaluación de los dos la vamos a plantear. Esto que buscaba cuando estaba el valor de la proporción y se transforma al valor de z. Estos dos valores los tenemos que llevar a la tabla, y cuando saquemos los valores de la tabla tenemos que, para calcular la cantidad de, en este caso, menos 0.86 y la de 0.07, ocupamos la de 0.0 en la columna del 7, nos da 0.5279. Primero buscamos la parte superior y después buscamos la de la parte inferior. Entonces aquí nos dio 0.1949 cuando localizamos el valor de menos 0.8 en la columna del 6. Esos dos valores se aplican como diferencia. Bueno, en este caso siempre debemos de acomodar de la cantidad mayor menos la cantidad menor, para que al momento de evaluarse el resultado sea positivo, porque si se vuelve negativo, por lo tanto podemos considerar que sí es el resultado correcto, la cantidad está correcta, solo que el signo no está correcto, porque los valores de la probabilidad se dan entre 0 a 1, no hay valores negativos ni valores mayores de 1. Ok, bueno, en este caso pues esto sería todo en el tema de distribución muestral para una muestra. Si observa, solamente estuvimos utilizando una sola muestra para ambos casos. Gracias.